Se trata como de ir abriendo pautas, ¿no? Y sobre algunas premisas básicas es que me voy a ir, ¿no? Lo que sí les quiero pedir, por favor, es que se sientan libres, absolutamente libres de interrumpirme en el momento que ustedes decidan, que no se sientan para nada como comprometidos a estar callados o esperar a que yo termine de hablar, sino que prendan sus micrófonos y me interrumpan. También, bueno, por la diversidad del grupo que somos, les pido que si en algún momento ven que no estoy siendo clara o que desde sus propios bagajes requieren que yo haga mayor precisión en algo, por favor me lo hagan saber, ¿vale? Entonces, pues con eso, con esas ideas en mente, pues bueno, les quiero compartir esto, ¿vale? Mi objetivo es abrir la discusión sobre la escritura etnográfica y la reflexividad autoral ante los retos de la investigación social en los contextos contemporáneos interculturales. Y en este sentido, el objetivo es que pues también reflexionemos a qué llamamos escritura etnográfica y qué es lo que está detrás de esta escritura etnográfica, pero también quiénes somos aquellos que escribimos etnografía y cómo es que en esta escritura etnográfica pues nosotros nos vamos posicionando. Y digo, este no es un tema que no se haya abordado, por supuesto que hay varios autores que lo han abordado, que se da en la década de los 80, pues de lo que va a tratar es de entender el texto etnográfico y este texto etnográfico como la representación de los otros. Todos los trabajos de Clifford, ¿no? De Marcus, en gran medida influenciados por Geertz, pues hacen esto. Sin embargo, a mí lo que me interesa ahorita discutir es más bien cómo lo estamos pensando, pues 30, casi 40 años después, o más bien 40 años después de este giro posmoderno, en donde pues hemos atravesado por varias cosas, por varias premisas decoloniales, cierto, pero también, y hoy más que nunca, por asumir estas relaciones con nuevos soportes digitales y también con otro tipo de relaciones sociales, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que yo voy a hacer básicamente es discutir algunas premisas con ustedes e ir reflexionando con ustedes, ¿vale? Entonces, pues bueno, el punto de partida para entender la etnografía y para entender también la escritura etnográfica es, antes que nada, pues una posición también epistemológica o la posición de las personas en el mundo, ¿no? Los seres humanos formamos parte del mundo natural y social que nos rodea y en este sentido mantenemos una relación simbiótica entre sí, ¿no? Los antropólogos, o la antropología, más bien, es una ciencia, somos científicos que buscamos comprender la diversidad sociocultural que generan los seres humanos al agruparse, comunicarse y compartir significados, recursos e historias. Esto, por supuesto, se puede encontrar en cualquier manual de etnografía. Sin embargo, me parece que es bien importante pues tenerlo en cuenta, porque esto a su vez nos lleva a esta otra premisa, que no me parece para nada pues inocente y que más bien me parece que tiene que ponernos a pensar, ¿no? La etnografía es el método que utiliza la etnografía, que ya hemos dicho que después van a retomar distintas disciplinas. Pero es un método que utiliza para construir conocimiento de una manera analítica y sistematizada a través, desde, con relaciones sociales. Los antropólogos trabajamos con, desde y a través de las relaciones sociales. Y estas relaciones sociales que se establecen sobre todo entre el investigador y un grupo particular, o al menos entre personas que se sitúan
ya sea natural o artificialmente, en distintos grupos socioculturales. Y esto es bien importante, porque aunque estemos haciendo una investigación etnográfica dentro de nuestro mismo grupo social, tenemos que hacer un ejercicio de extrañamiento. El extrañamiento como si fuera algo, una cultura o algo que no conocemos y que tenemos que aprender de él todo tipo de códigos, de significados, de formas de hacer, de formas de pensar, de formas de decir, de formas de actuar y también incluso formas de experimentar. Entonces, si esto es así, si trabajamos en, desde y a través de las relaciones sociales, entonces tendríamos que pensar que las relaciones sociales de antemano no son neutras. Las relaciones sociales son, sobre todo, relaciones que están inmersas en el ejercicio del poder, pero también en la diversidad cultural, al menos para el ejercicio etnográfico. Y si esto es así, entonces el propio proceso etnográfico implica un proceso intercultural. Y esto ya hace una premisa básica que muchas veces hemos obviado, ¿vale? O que al menos pues, no se ponía tanto como en discusión. La etnografía entonces va a considerar relaciones de alteridad entre lo émic y lo étic, en donde se impulsa un proceso comunicativo. ¿Por qué? Porque en la etnografía lo que vamos a hacer es mantener el punto de vista de un grupo social, pero a la vez desde alguien que está ajeno a ese grupo social y que está relatando los hechos, es decir, el punto dentro de este grupo social y fuera de ese grupo social. Y fuera de ese grupo social, pero que para poder comprender realmente el sentido mentado de las cosas, como diría Weber, pues resulta que tiene que mantener un proceso comunicativo. Y ese proceso comunicativo implica, para empezar, la reflexividad de quien investiga y de quien participa en la investigación. Una reflexividad que implica conocer el mundo en donde estás, quién eres y cómo es que se mantiene el orden de las cosas o por qué es que se quiere transformar ese orden de las cosas. Implica esta reflexividad para explicar cuál es el mundo en el que se vive. Y esa me parece que es una noción muy importante, porque a principios de la antropología, el autor antropólogo, o el antropólogo como autor, era quien tenía la autoridad etnográfica y era quien decía justamente cómo se daba esta reflexividad. Entonces era el antropólogo quien decidía efectivamente cuál era ese sentido que daban los otros a su propia vida, a partir de lo que decía, a partir de lo que veía, a partir de su propio análisis. Pero esto se llega a poner más en tela de juicio cuando ya no vemos esta relación etnográfica solamente como una relación social, como si fuera neutra, sino que la atravesamos por el ejercicio del poder y también por las relaciones interculturales en donde se ponen en solidaridad, confrontación y conflicto, pero también ciertas correspondencias, los significados, los valores y los procesos de construcción social entre distintos grupos culturales. Y esto sí lo hace muchísimo más complejo, pero lo enriquece. Y al enriquecerlo, entonces lo que podemos observar es que tanto el investigador como con quienes está participando, con los miembros del grupo con el que está participando, pues están reflexionando. Y además si esto se aúna, aunque
los antropólogos ya reconocemos que no trabajamos en individual, y mucho menos ahora que pues muchas universidades o pues la mayor parte de los proyectos o de los financiamientos concursables te exigen un equipo de investigación. Entonces trabajamos en colectivo. Entonces tu reflexividad tampoco pertenece únicamente a un individuo, sino que se va a inscribir en ese grupo colectivo de investigación, que puede ser interdisciplinario, bajo tal enfoque, o que puede ser desde una sola disciplina. Pero finalmente hay distintos grupos y eso va a ser muy interesante, porque se va a propiciar el diálogo intercultural entre distintos participantes, pero sobre todo se va a propiciar que lo reconozcamos, ¿no? Y en este sentido, la construcción de datos se va a dar a través de escrituras y recursos mnemotécnicos que se van a estar dando siempre en este diálogo intercultural y en este juego de reflexividades entre quienes investigan y quienes están en ese grupo o en esa cultura que está siendo investigada. Y esto es así, entonces, pues ustedes saben, tenemos distintos recursos mnemotécnicos para realizar nuestras escrituras etnográficas. Podemos empezar con unas notas, una libreta de notas de campo, con el diario etnográfico, con las revisiones de documentos, pero también podemos impulsar la generación de documentos, por ejemplo, pidiéndoles un diario de lectura, un diario de compras, en fin. Hay distintos recursos metodológicos que nos permiten utilizar distintos recursos mnemotécnicos, la fotografía, eso es otra, ¿no? El video, y que además van a propiciar distintas escrituras. Y que me parece que a partir como de la pandemia, también tendríamos que considerar todos estos recursos audiovisuales como expresiones y extensiones de estos recursos mnemotécnicos. Me voy más hacia allá en unos minutos. Y esto es así también. Entonces, la escritura es un proceso y resultado de las relaciones sociales y el diálogo intercultural dado en el proceso de investigación. Y esto, pues, insisto, no es una idea para nada nueva, solamente es poner sobre la mesa que la escritura etnográfica, incluso para aquellos que hacemos estudios antropológicos de la cultura escrita, pues, la escritura etnográfica forma parte de esa cultura escrita. Entonces, es una práctica sociocultural, al igual que otras escrituras. Y si es una práctica sociocultural, pues por supuesto que es parte del proceso y del resultado de estas relaciones sociales, donde se ejerce el poder y en donde se da cierto diálogo intercultural, a partir de un proceso de investigación. Y aquí sí es donde tiene como cierta inflexión, porque a diferencia de otro tipo de escrituras, como los memes, lo que sí tiene la escritura etnográfica es que quiere ofrecer un conocimiento validado científicamente, ¿no? A partir de la recopilación de distintos datos que nos permiten señalar que este evento se repite y que además se puede demostrar o que en su unicidad nos muestra una parte muy específica de la realidad, nos quiere, pues finalmente, ofrecer propuestas o explicaciones tentativas a nuestra realidad. Y eso, aunque también lo hacen los memes, no lo hacen de manera sistemática, pero sí lo hacemos quienes hacemos etnografía. Y lo que sí podemos hacer quienes hacemos etnografía es retomar los memes también como productos socioculturales, como textos que se dan en estas relaciones interculturales, en donde nosotros también vamos, pues, vinculándonos. Y ahorita vamos hablando más al respecto.
Como premisas básicas, entonces, el conocimiento social se va a construir y expresar a través de la escritura etnográfica. Básicamente eso es lo que queremos con la escritura etnográfica. Construir y expresar ese conocimiento. Y si esto es así, la escritura en sí misma también, lo que les decía, es un proceso intercultural. Es un proceso intercultural en donde se nos exige a los investigadores hoy en día, o me parece a mí que es una exigencia, que pensemos cuál es nuestra posición como actores, que pensemos cuál es nuestra posición además como autores y que pensemos y reflexionemos qué es lo que estamos queriendo decir, a quién, para qué y con qué intención. Ese esquema básico de la comunicación me parece que sigue siendo sumamente interesante, pero que además tendríamos que atravesarlo por este enfoque intercultural de la diversidad, de la desigualdad y de la diferencia, tanto como por el ejercicio diferenciado del poder, para poder señalar qué es lo que estamos haciendo y cómo es que lo estamos haciendo y por cuánto tiempo lo estamos manteniendo. Y eso, a su vez, nos lleva a preguntarnos cuál es mi posición autoral como etnógrafo, dónde están esas relaciones interculturales y cómo es que se están entrelazando con los múltiples ejercicios del poder. Porque entonces, si todo lo anterior nos parece más o menos lógico, entonces en eso que es más o menos lógico, pues sí tendríamos que reflexionar cómo es que somos autores cuando escribimos etnografía. ¿Somos autores para quiénes? Para la academia, somos autores para las personas con las que hicimos el trabajo de campo, somos autores para incluso la academia de mi universidad, de mi región, de mi país, la internacional. ¿Para quién somos autores? ¿Y qué queremos lograr con esa autoría? Y también aquello de quiénes nos leen y para qué nos están leyendo. Y en este sentido, el ejercicio del poder en la escritura es que norman y estandarizan. El poder que tenemos como autores etnográficos es generar una imagen que representa la otredad. Esos juegos de alteridad en donde nosotros, a partir del relacionarnos y de esto que ya ha señalado Gers, del decir que estuve ahí, me permite señalar que esta parte de la realidad que yo estoy observando la puedo explicar y la puedo representar de esta manera. Y bueno, si hasta aquí vamos, y no sé si tengan algún comentario, entonces, lo que nosotros vemos es que la etnografía o este enfoque etnográfico, pues lo que hace es alimentar un tipo de mirada sobre la realidad específica. O sea, cuando somos autores, eso es lo que hacemos. Vamos generando una mirada sobre la realidad específica, que muchas veces denominamos imaginación etnográfica, y que pues finalmente lo que trata de ver es estos vínculos entre lo global y lo local. O bien las formas en que de maneras únicas se están dando determinados momentos o estructuras sociales. Estos vínculos entre lo micro y lo macro, pero que también tienen que ver sobre todo con cómo yo como persona estoy mostrando lo que es mi realidad y cómo mi realidad también está mostrando lo que yo soy como persona, y hay una retroalimentación en ello. También asumir esta perspectiva intercultural y de poder en la escritura etnográfica implicaría poner el centro en la perspectiva de los actores. Es una construcción orientada
pues sí, también por el investigador, pero que da cuenta de la realidad vivida y experimentada y que nos excluye el conocimiento de la lógica, sino que hace una mirada progresivamente no etnocéntrica, porque en donde pone la atención es en la comparación. Y la comparación se da porque tiene que hacer un juego entre lo émic y lo étic, entre lo propio y lo ajeno. Y en este sentido, la interculturalidad, por supuesto que, como todos sabemos, no es neutral, sino que está atravesada por relaciones de poder que se expresan en desigualdades económicas, en desigualdades de accesos sociales, en clasismos, pero también en diferencias de pensamiento, diferencias ideológicas, religiosas, políticas, y en diversidades que tienen que ver con adscripciones étnicas, con capacidades, con identidades de género, etcétera. Entonces, en esta interculturalidad, ¿no?, que por supuesto Yadiet y por supuesto Laura nos han señalado que se va dando desde lo transcultural, lo intracultural y lo intercultural, en distintos ejes en donde pues lo que vamos o lo que nos permite esta mirada intercultural es cuestionar nuestra propia cultura, tanto como cuestionar la cultura de los otros. Entramos en un diálogo que por supuesto nos conflictúa, tanto como nos conflictúa el ser autores, porque eso es lo que nos pasa cuando estamos siendo autores. Cuando estamos siendo autores, tenemos que comprender otra cultura y también analizarla, anejarnos y acercarnos. Y en esos acercamientos y alejamientos también nos acercamos y nos alejamos de la propia. Pero como dice Fournet Betancourt, eso lo que nos hace es permitir construir algo nuevo. Y entonces cuando somos autores y asumimos un enfoque intercultural, estamos haciéndonos consciente de que participamos de estas desigualdades, de estas diferencias y de estas diversidades para construir algo diferente. Y que en ese proceso de escritura también está en juego nuestra propia identidad y está en juego la identidad de los otros y vamos construyendo tal vez algo nuevo, que no necesariamente nos cambia nuestra identidad, pero que sí nos permite poder acercarnos o conversar desde otras perspectivas o con otros conocimientos sobre la realidad, que ya no veremos igual, porque eso sí es algo que hace la etnografía. La etnografía te va transformando. Entonces, la etnografía va a estar siempre oscilando entre esta visión émic y étic como un quehacer reflexivo, que recupera el discurso del actor estudiado, a la vez que contrasta su praxis habitualizada, habitualizada en este juego de saberes, haceres, poderes, como ya lo han dicho Gunther y Laura. Y aquí es donde la reflexividad nuevamente va a señalar esta íntima comprensión y la expresión dicha de la comprensión, que se expresa mejor cuando lo escribimos, y que finalmente cuando escribimos estos relatos etnográficos es cuando podemos tener el soporte y el vehículo de esta intimidad que se da cuando reflexionamos. A pronto y en resumido, cuando hacemos etnografía nos enfrentamos a la diferencia y a la desigualdad y a la diversidad. Y eso hace que nos confrontemos con lo que nos es cotidiano como con lo que nos es extraño. Y eso hace que reflexionemos, que pensemos, es una oportunidad para pensar. Pero al pensar, finalmente, se nos exige o más bien se crea esta necesidad como de escribir para poder acomodar esa comprensión que tenemos, y es ahí cuando surge el relato etnográfico. Pero este relato etnográfico tiene que ser consciente de estas relaciones interculturales y de poder que lo están atravesando.
Y es así como entonces también esta escritura etnográfica pues permite, ¿no?, observar la racionalidad de las personas, tanto en sus acciones como en la vida social que están construyendo de alguna manera y que explican de forma coherente y comprensible, al menos para ellos. Para ello, en esta escritura etnográfica, regularmente usamos algunos recursos. Uno de ellos es la metáfora. La metáfora, entendida como un recurso lingüístico en donde hacemos un tipo de analogía con alguna parte de la realidad, entre algo que puede ser muy natural con alguna parte de la realidad. Y aquí sí pensemos en la metáfora que se lleva a ciertas palabras claves o a ciertos conceptos, en las metáforas que además cuando escribimos etnografía nos sirven como recurso evocativo y en las metáforas que también nos sirven para ejemplificación. Y cómo al usar estas metáforas también estamos expresando estas relaciones interculturales o estamos invisibilizándolas. Y aquí quiero detenerme en una metáfora en la que todos estamos súper familiarizados, ¿no? Y esta metáfora es la de red social. Red social es una metáfora que en realidad pues hemos ocupado desde hace mucho tiempo en la sociología y en la antropología para hablar de los vínculos que se dan entre determinado grupo de personas y que se va extendiendo. Un poco como lo que les comentaba al inicio de cómo se fue construyendo este seminario, es una manera de hablar de una red social. Pero si hoy yo le hablo a mi hijo de red social y le digo, ¿en qué red social estás inserto? Lo primero que me va a contestar, seguro, seguro, es en Instagram, ¿no? Y después me mencionará cualquier otra red digital, pero no tiene nada que ver con esta metáfora que utilizábamos de red, que sí tenía que ver con esta cuestión de una malla en donde se sostienen distintas relaciones sociales, tal como lo señala Mitchell en un texto de los 70s, pero que pues ya no más, ¿no? O sea, ya no solamente tiene esa acepción, sino que tiene pues múltiples significados también. Y como recurso evocativo, esta red, ¿no? Por supuesto que tenía que ver con esa malla, ¿no? Y algunas veces los antropólogos también usamos recursos evocativos a maneras de metáforas con la intención de precisar un concepto que cuesta mucho trabajo de explicar por su grado de abstracción. Por ejemplo, de red social, porque resulta que la red social como tal, pues no la podemos ver, podemos observar algunos tipos de diagramas de araña o de malla o algunos organigramas, pero como tal en la realidad no vamos a ver una red social. Entonces utilizamos esta metáfora como un recurso evocativo, o bien lo utilizamos como una ejemplificación, una metáfora para ejemplificar aquello que estamos viendo. Y pues bueno, con estos recursos que utilizamos, en específico con las metáforas, sí, Miguel. Nada, cuando dices ejemplificación también se entiende representación, o sea, como una ideación de algo, como casi artísticamente diríamos. Sí, digamos que estas metáforas, ¿no? Lo que hacen finalmente es representar algo que va a terminar enmascarando o que va a terminar asumiendo un valor positivo o negativo. Y por eso es que es bien importante tener conciencia de qué recursos estamos utilizando cuando escribimos etnografía, ¿no?
Voy a retomar otro ejemplo. El libro de Larissa Adler, ¿Cómo sobreviven los marginados? Es el título de su libro. Hoy en día lo podríamos clasificar como un título altamente clasista, ¿no? O sea, ¿cómo sobreviven los marginados? O sea, ¿cómo viven los más pobres de los pobres, ¿no? ¿Cómo viven los que están fuera de esto? De este sistema. Y además, la autora posicionándose justo dentro de este sistema. Aquí, con esta metáfora, pues justo lo que vemos es cómo se asume la investigadora y cómo se asume a quienes está investigando. Pero también, si lo situamos de una forma como contextual, también estamos viendo un momento en el que se está hablando mucho de clases sociales, ¿no? Ahí me parece que también hay una representación de los otros y del nosotros. Gregorio, pero bueno, antes Miguel, no sé si con eso contesté. Sí, todo tiene tantas posibles lecturas. Sí, por ahí voy. No sé si sea tanto un enmascaramiento como una posibilidad de expresión de lo que, pues como en arte, lo inefable, ¿no? Siempre es insatisfactorio, pero como bien dices, condiciona la lectura. O sea, cuando hablas de redes social, yo pienso que un elemento o un concepto, un término que se intentó romper fue el de círculo social, por ejemplo. Por eso mismo que tú comentas, red parece que sí, delimita, pero se hace puede ser muy extenso, un círculo siempre va a ser cerrado, ¿no? La red también lo pretende, pero no lo parece tanto, se la ve como, como extraño, pero acaba representando en cierto modo lo mismo, ¿no? Una especie de marcación en la cual simplemente se destaca que hay nudos, no tanto que hay una especie de frontera, ¿no? Pero bueno, como dices, sí se entiende lo que estás ahí destacando, evidentemente, pero como digo, se vuela uno la cabeza, ¿no? Intentando leerlo más allá. Gracias. Gracias, Miguel. Gregorio. Sí, como pregunta muy directa, no me quedó claro cuál es la metáfora en el caso del texto de cómo sobreviven los marginados. Y, y como pregunta es también, pues, ¿cuál es tu postura respecto a eso? O sea, por lo que dijiste, inferí que lo estabas diciendo en un sentido o en un tono crítico, ¿sí? O sea, que tú estabas criticando a la autora por titular su libro así. Y me refiero al asunto, tal vez esto tiene que ver con esta situación más amplia que estamos viviendo ahora, que no sé si ustedes lo nombran de alguna manera, es decir, en el campo de la antropología, este asunto del discurso extremadamente o hiperpolíticamente correcto en el que vivimos ahora, en donde uno ya no puede decir, o sea, no tocar ni con el pétalo de una palabra al otro, porque te ofende, ¿no? Eh, bueno, ese sería todo un tema que me parece interesante de comentar, discutir, y solamente pongo como el ejemplo el caso de la población que anteriormente se denominaba personas con discapacidad, y que en el terreno educativo se atendía a través de un sistema que se llamaba educación especial. Todo eso se ha modificado en los nombres, ¿sí? Ya está así como que ultra prohibido. Ya no existe prácticamente la llamada educación especial. Ya no se les dice a las personas discapacitados, no se les dice ciegos, ni sordos, ni mudos, ni paralíticos, etcétera. Sin embargo, en una serie de interacciones que he tenido recientemente con una de las que yo considero mejores especialistas en el tema en México, pues ella nos deja ver que a pesar de la nueva terminología que digamos que se propicia en parte desde el Estado y las instituciones, como por decir, en lugar de decir personas discapacitadas, es decir, personas con diversidad funcional. Bueno, a pesar de esa terminología, las personas, estas personas a las que no les funcionan la vista o las piernas,
ellos sí dicen de sí mismos que son ciegos, paralíticos, etc. Bueno, aquí le dejo. Gracias, Gregorio. Esto es bien interesante, ¿no? La pregunta que haces, que dónde está la metáfora en cómo sobreviven los marginados. Pareciera que las metáforas solamente tendrían que ser como este ejemplo de la red, ¿no? Que finalmente es otra cosa que se lleva a otro ámbito. Sin embargo, autores como Raymond Williams, Adorpe, han hablado de las metáforas como ciertas palabras claves que se van quedando en la sociedad y que terminan siendo como tan neutras que ya no cuestionamos o que terminan viéndose tan buena onda que ya no cuestionamos. Desarrollo, educación, interculturalidad, ¿no? Podrían ser ese tipo de metáforas o de palabras claves como tal. En este sentido, son palabras que son multifuncionales, son polisemánticas y también, digamos, usadas por distintas personas, pero que finalmente te permiten congregar distintos significados. Entonces, cuando señalamos este asunto de cómo sobreviven los marginados, entonces esta noción de marginados en algún momento estaba adscrita como a cierta perspectiva o enfoque teórico, ¿no? Y que estaba develando algo que hoy pueda ser criticado, justamente tiene que ver con cómo se están transformando estas relaciones y cómo se están dando estas relaciones y cómo te vas a situar tú dentro de esas relaciones. Otro ejemplo, además del que has puesto con relación a las personas con discapacidad, me parece que es este asunto del uso del compañeros, no sé, díganme otro, compañeros, Todes. Todes, ¿no? Todes, ¿no? Entonces, Lenguaje ahí inclusivo. el lenguaje inclusivo, ¿no? Donde finalmente, digo, no es mi intención ahorita entrar a decir si estoy de acuerdo con el uso del todes, pero lo que sí está señalando es que hay una disputa semántica dentro de una serie de relaciones en donde se está jugando algo. O sea, no solamente es como el que quieran que se diga todes porque sí. O sea, supongo que también quieren algo más. Y si no, se está enmascarando eso algo más que pudieran pedir, como serían derechos laborales o derechos de herencia, que me parece que pueden ser mucho más importantes, al menos desde mi posición de clase, ¿no? Que otras cosas, ¿no? Entonces, pues ahí es donde creo que estas disputas semánticas son lo que hacen justamente expresar estas relaciones interculturales y donde nosotros como autores pues también nos mostramos y mostramos esas relaciones en las que estamos viviendo. Si tu pregunta muy específica era si estaba poniéndome como más crítica, como con el asunto de cómo sobreviven los marginados, si lo leo ahorita, en 2021, sí, por supuesto, pero si leo ese libro pensando en qué momento fue escrito, tal vez pueda ser más amable, ¿no? Y es Pero como cuando o sea, en sí, ¿cuál sería la crítica, digamos? Considerando que, suponiendo que estuvieras hablándole a personas que por primera vez escuchan este tipo de crítica. La crítica sería que estás haciendo una representación de marginados que te hace llegar a ese grupo ya con una definición de que son marginados y que por tanto así los estás analizando. O sea, hay una
posición previa de cómo se construye ese conocimiento desde la propia pregunta que está encauzando la investigación. Ok. A ver, pero entonces aquí yo lo que me pregunto es, ¿y no es la sociedad o el sistema económico, político, social quienes ya marginaron a un sector grande de la población, no el etnógrafo o el investigador que le pone ese título a su libro? Y aquí yo respondo, y no es a la etnografía a la que le interesa saber cómo quieren nombrarse ese grupo de personas que están asumiendo como excluidos o en cierta posición social. Porque al etnógrafo lo que le interesa es el punto de vista de esos otros. Ya veo. Digo, ya veo cuál es la diferencia entre mi lente izquierdo y el derecho. Exacto, porque desde el lente sociológico se diría sí, pero ese punto de vista émico, digamos émico entre comillas, ha sido social, cultural e institucionalmente construido, también por relaciones de poder en parte. Y ahí es donde se pone interesante, porque entonces es desde donde como autor estás construyendo el título a partir de esa pregunta. Ya, bueno, gracias. Vale. Sí, y eso es, o sea, es justamente lo que quisiera como que pensáramos, ¿no? Les traje una imagen, ¿no? En esta imagen, sí, ¿Puedo decir algo? siempre, Cuau. Ok, a propósito de lo que preguntaba Gregorio, me hizo pensar en la categoría pobre. Cuando uno, digamos, realiza investigación sobre estudiantes de universidades interculturales, mucha de la literatura refiere a esos sujetos como marginados y como pobres, digamos, sujetos en el área, digamos, con un contexto rural indígena. Y si uno no cuestiona esa categoría, de alguna manera, si uno no ve más allá, no escarba en la categoría, podría uno repetir como cierta visión sobre los otros. Y, por ejemplo, en mi caso estoy haciendo una investigación sobre la Universidad Intercultural acá en Veracruz, y soy docente de ahí, y efectivamente, pues al principio, esta categoría, como ha sido tan, ha estado tan presente en el discurso oficial, y no solo en el discurso oficial, sino también ha tenido eco en el discurso crítico, pues uno lo apropia. Y, por ejemplo, uno de mis estudiantes que está a punto de egresar, a mí me asombró mucho. Yo llevaba, por ejemplo, varios meses buscando una casa, queríamos comprar una casa, etcétera, fue muy difícil, etcétera. Y él, dentro de su investigación y mis preguntas que le realicé, me dice, es que allá en la sierra, así me dijo textual, la mayoría tiene varias hectáreas, profe. De hecho, el que tiene pocas hectáreas puede tener entre 4 y 5, y el que tiene muchas, pues puede pasar de 9 hectáreas, ¿no? Donde puede sembrar, donde puede cosechar. Y, por ejemplo, otra cosa que me sorprendió fue que me comentaba que allá, por ejemplo, los oficios como carpintero, como mecánico, por supuesto que son útiles, pero son útiles fuera de las comunidades, porque me decía, es que en las comunidades todo el mundo sabe hacerse una casa, todo el mundo sabe arreglar o hacerse sus muebles. Entonces, ahí es cuando uno va escarbando. No digo que esa sea la condición de todo mundo en el ámbito rural e indígena,
pero cuando uno escarba este tipo de historias, se da cuenta que la categoría pobreza y lo que lleva consigo la categoría no necesariamente corresponde con la realidad. Y si uno se va con, digamos, se va con la finta, ¿no? Pues puede caer en reducción y en incomprensión de los otros. Gracias. Gracias, Cuau. Wendy, me parece que quieres participar. Y no sé si, Gregorio, tú quieras volver a participar porque no has bajado tu manita. No, perdón, ahorita lo bajo. Muchas gracias, doctora. Sí, me gusta cómo lo estás abordando porque lo que yo entiendo es la parte del acto comunicativo, que depende de la situación, los participantes, qué fines se tienen, cuáles son los códigos que utilizamos, cuáles son los significados que creamos, cómo lo usamos como un instrumento, como una norma y desde el género, ¿no? Desde qué posición estamos. Y muchas veces no reflexionamos sobre todas estas implicaciones del lenguaje. Entonces, el lenguaje es un acto comunicativo, es un acto político de todos los días, pero no alcanzamos a ser como conscientes todo el tiempo, ¿no? Porque también estaríamos como reflexionando en cada instante, pero pasa en cosas tan pequeñas como cosas tan profundas como analizar lo que acaba de decir el compañero respecto a cómo crear una casa y las habilidades que son importantes determinando cada contexto. Entonces, creo que hacia eso estás yendo. Y en la parte de interculturalidad, a mí me gustó mucho porque tratando de acercarme a la interculturalidad, me daba cuenta de que depende de dónde estés parado, alguien va a tener una noción positiva o una noción negativa al respecto, porque para algunos es como migración, para otros es como colonialismo, para otros es el vecino de al lado, entonces puede tener múltiples significados y por eso es tan importante analizar esa transversalidad que estás mencionando sobre el poder y el acto comunicativo. Gracias, Wendy. Carlos, ¿te puedo pedir un favor? ¿Me ayudas a leer? Claro. Es que tengo, sí, claro. Tengo un problema con mi mouse, no me hace caso. Sí, aquí lo leo. También quería comentar algo, pero entonces lo comento después de la lectura. Va. El subtítulo, si hay alguien que lo pueda pronunciar y leer mejor, estaría genial. Pero yo haré una lectura, digamos, con un bilingüismo analítico muy pobre. Dice, Kin Tashwishin X Licaxlagua Cuchtlan. Dice, Eneida también nos aporta y enriquece con su saber náhuatl al hablar del poder de la palabra. Porque la palabra tiene peso y tiene medida. Entonces, si tiene peso y tiene medida, lo que nosotros decimos no se lo lleva el viento, se queda en tu cuerpo, se queda en este espacio. Entonces se van a poder hacer las cosas, porque tienen peso y medida. No son palabras al azar, no son palabras improvisas, sic. Por eso se crea un compromiso entre quien dice algo y la persona que escucha. Y la persona que escucha no solo escucha, sino que también dice y participa, y se genera un compromiso. Por eso si dice esa palabra, ya se da por hecho. Nosotros no firmamos. Anteriormente, las y los abuelos no firmaban documentos, porque la propia palabra ya tiene peso. La palabra tiene medida. Entonces está de testigo la tierra, que es la madre. Está de testigo el Padre, que es el cielo, el sol. Entonces, ¿para qué vamos a firmar un documento si entre tú y yo hay esa comunicación? Cosas tan hermosas, tan importantes, y en medio de eso están las flores y las velas, el diálogo que estamos llevando. Gracias. Este es un fragmento de un libro que se llama Nuestro diálogo como construcción de paz, o Kin Tashiwinik Licaxtlau Utlan, que es un memorial y saberes totonacos para la resolución pacífica de los conflictos en el municipio de Papantla, Veracruz, y que escribieron Valeria Isunza, María Lilia González y Clo Campero, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesaba mostrarles de este párrafo
también es como las metáforas son utilizadas por nuestros informantes. Y entonces, aquí es donde también tenemos que trabajar con esas metáforas. O sea, los informantes nos dicen cosas a manera de metáforas y nosotros tenemos que comprender ese sentido. Y después podemos utilizar esas metáforas también, ya sea en la escritura, como a manera de muestra, como esta que está citando textualmente en la entrevista, o bien incluso esto que está diciendo, la palabra tiene peso y tiene medida y se queda en el cuerpo, pero eso te puede llevar a que la palabra se acuerpa para quienes trabajan desde el cuerpo, ¿no? Entonces ya lleva, puede llevarse a otras connotaciones y puede llevarse a otros campos. Y eso me parece que puede ser muy enriquecedor cuando nos ponemos a conversar y a ver cuáles son, que esos recursos para escribir no solamente están dados a partir pues, de nosotros como escritores, sino también de lo que nuestros informantes pues nos están dando, y que eso que nos están dando pues también lleva su propia reflexividad, y esto me parece sumamente enriquecedor. El juego de reflexividades que se dan, o este diálogo de reflexividades entre quienes investigamos y quienes están participando o colaborando en nuestra investigación, ¿no? No sé si hasta aquí hay algún otro comentario, ¿no? ¿Quieres decir algo? Dos palabras. Ah, wow, dale. No, iba a decir que tú tenías uno. Ah, no, que me parecía muy crítico, importante, interesante el avanzar en una especie como de caracterización del lenguaje de las ciencias sociales, ¿no? De quién es ese lenguaje, cómo está construido, en qué instituciones está depositado, cómo se apropia, cómo se resignifica. Porque en este caso desde que dijiste el nombre de la autora, ¿no? También había una posición de género muy clara, ¿no? De cómo yo cuando tenía 18 años lo leí, o más bien me lo dieron a leer, y cómo era su recepción. El texto era de Larisa Lovnis, ¿no? Pero con estos cambios políticos, estas perspectivas de género. Exactamente. A propósito del género, Adler, no Lovnis. Exactamente, entonces ya venía eso, ¿no? Yo cuando lo mencionaste dije, yo lo conozco, pero viene eso, ¿no? Ya una nueva relectura de las autoras, hay una nueva recepción politizada, como han mencionado, y en el caso de la metáfora también la parte del lenguaje figurado, que es como una herencia, hay muchos científicas y científicos sociales que, por ejemplo, en el siglo XIX tenían el rol de lo que actualmente podría ser un escritor de no ficción, y cómo fue ese proceso de profesionalización y de entrada en una disciplina, ¿no? Que entra como otro tipo de cultura, con otro discurso. Y el caso de esa metáfora de redes que estaba aquí, lo googleé, cuando se trató, por ejemplo, el caso hay un textito de Renato Rosaldo en donde empieza a tomar metáforas que ya eran clásicas, que le atribuíamos a otros antropólogos, como el caso de Geertz, y que ya las ocupaban como significantes para cuestionarlas, ¿no? Y decía una cosa así de, mi esfuerzo por demostrar la fuerza de una declaración simple y literal, es un texto así breve, el de Aflicción e ira de un cazador de cabezas. Dice, mi esfuerzo por demostrar la fuerza de una declaración simple y literal va contra las normas clásicas de la antropología, que prefiere explicar la cultura a través del engrosamiento de telarañas simbólicas de significado, ¿no? Entonces digo, esa misma metáfora, o esa metáfora que había servido durante un periodo para la antropología, empezar a cuestionarla, a discutirla, con una especie de intertextualidad crítica, era eso lo que quería compartir, nada más. Gracias. Yo necesito que mi mouse regrese a mi control. Y no me deja regresar al control. Es que se me ocurrió abrir el chat y lo tengo en medio, en grandote. Entonces no puedo ver mis diapositivas porque veo el chat. Voy a tener que cerrar. Carlos, tú que eres coanfitrión, ¿puedes hacer que deje de compartir mi pantalla, por favor? Para ver si así
me puedo... A ver si así puedo cerrar. Ya regresé. Bien. Ok. Los cambios políticos, estas perspectivas de género. Ahora sí, ya. Exactamente, Ya. pues definía eso, ¿no? No. Cuando lo mencionaste, Se escucha un sonido, ¿verdad? una nueva relectura. Sí, Ya, pero creo que ya lo quitaron. Va. Bien. Y estas representaciones, ¿no? Que hacemos como de la palabra y de los otros, incluso el tipo de fragmento que elegimos cuando vamos a escribir o cuando vamos a representar a lo que nos dijeron los informantes, el tipo de cosas que nosotros empezamos a decir, de hecho no tiene mucho que me leía a mí misma y yo creo que cuando lo escribía estaba en un momento muy poético porque puse algo así como que en la sierra donde las nubes besan las montañas, ¿no? Yo creo que estaba de muy buen humor y entonces se me ocurrió escribirlo así. Pero incluso eso hace en autocrítica, ¿no? Una visión también muy romántica de lo que es trabajar en la Sierra Norte. Digo, también después hablo de cómo se huele la pobreza y que huele bien intenso, sobre todo en el transporte público y además se siente bien inseguro, más cuando vas en las camionetas de rediles. Pero bueno, aparte de todo eso, o cuando vas caminando sola en la noche, eso también se siente bien inseguro. Pero bueno, esas representaciones que hacemos tampoco distan mucho de lo que se hacen en los memes. Y por eso les traía estos memes, ¿no? Uno que tiene que ver, por supuesto, con este asunto de las elecciones y los resultados electorales en la Ciudad de México, el imperio de Pejejistán y la República de Fifidonia. Sinceramente no encontré ahorita el meme que estaba muy bueno sobre los tacos al pastor y los tacos de asada. También ese estuvo muy, muy bueno, que son formas de representar a la otredad, pero también son formas de representar los conflictos sociales polarizados. Y lo que yo quiero traer sobre la mesa es que estos memes pueden servirnos como de analogía para hacer una autorreflexión y una autocrítica de cómo estamos escribiendo y justamente de cómo estamos representando a los otros y cómo nos estamos representando también a nosotros cuando escribimos de esta manera. O sea, cuando vemos este meme de la República de Fifidonia y el Imperio de Pejejistán, o sea, el que lo hizo está haciendo básicamente una polarización entre dos grupos sociales y lo está viendo básicamente a partir de una mirada pues bien clasista y hasta de una forma muy específica de nombrar pues a ciertas preferencias políticas por sobre otras, ¿no? Pero también vemos una polarización social que existe, un hecho social observable entre pues cómo se ganó una elección por ciertos partidos y cómo se ganó en otros lugares con otro partido y cómo se reacciona entre ambos lados, ¿no? Entonces, eso me parece interesante. También me parece muy interesante cuando vemos este otro meme, ¿no? De yo entendiendo memes de ciencia y creyendo que soy científico y yo leyendo un artículo científico. Entonces, los grados de conocimiento que se están expresando, pero también cómo se están representando. Y un poco lo que hacemos cuando escribimos es eso, una constante representación de los otros y de las relaciones que establecemos con los otros desde una posición específica. En este sentido,
cuando somos autores de escritura etnográfica, somos quienes estamos haciendo los memes. Y eso es lo que estamos expresando, ¿no? Entonces, pues, eso era lo que quería plantearles. Y en este sentido, señalar que la escritura etnográfica, pues lo que está haciendo básicamente es comunicar, y que la comunicación debe asumirse como una dinámica contextual de convivencia, y que lo que tratamos de hacer cuando escribimos etnografía es crear una cultura de la comunicación contextual, que no es simplemente una información por imágenes o, si se quiere, mediática, sino se trata de cómo hacer para que la gente tenga experiencias de otros contextos, puede abrirse a otros contextos y compartir vida. Y pues más bien la consulta o la lectura de textos puede ayudar, pero nunca sustituye a la experiencia contextual. Y en este sentido eso es lo que ofrece quienes escribimos etnografía, que nosotros tenemos esa experiencia contextual y en este sentido, pues ese encuentro directo que tenemos en el trabajo de campo, pues nos permite llegar a esa narratividad. Y esta narratividad que incluso puede darse en el ámbito digital, ¿no? Este momento que estamos teniendo ahorita y que no hubiéramos imaginado hace 3 años, pero que ahora nos estamos imaginando desde otras formas, ¿no? Hace 3 años yo no me hubiera imaginado que tendría que reportar mis grupos de WhatsApp en la universidad como evidencia de que doy clases. Ahora sí, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuevamente, la escritura etnográfica es una práctica sociocultural que tiene como intención comunicar los resultados de una investigación social a través de una exposición de datos que transmitan esa experiencia intercultural del investigador. Lo que nosotros tenemos que preguntarnos es hasta qué tanto estoy siendo consciente de mi posición como autor y de la reflexividad que exige esa autoría. Y en este sentido, ¿a quiénes estoy escribiendo? ¿Para qué? ¿Desde dónde? ¿En qué condiciones? Y un poco, pues sí, o sea, asumir que la escritura es un ejercicio político y que tienes que asumir una posición. Al menos por ese escrito. Ya después puede cambiar, ¿no? Pero por ese escrito asumirás una posición. Y de ahí pues viene esta pregunta que más bien implica pues ya su participación, ¿no? ¿Qué hacemos con la autoría etnográfica? ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo hacemos esta autoría etnográfica? ¿Hemos pensado en esa autoría etnográfica? ¿Cómo nos reconocemos a nosotros mismos como autores etnográficos? Y pues con esto, ya para darles la palabra. Tampoco crean que tenemos mucho tiempo para hablar, ¿eh? Son como 20 minutos, así que aprovechenlos. Miguel. Una breve más bien como delimitación. Cuando decimos autor, queremos decir reconocimiento o responsabilidad. Eso es lo que, cuando hablamos de un autor científico, creo que marca más como una problemática más que un autor literario, siento. Sí, sí, porque supongo que también tenemos responsabilidad en muchos sentidos, ¿no? En el primero, cuando recibimos financiamiento público. En el segundo, porque cumplimos una función social, la de producir conocimiento que sea, pues, de utilidad para la sociedad. Esa es nuestra labor. Sí, sobre todo porque entiendo que nos van a pedir cuentas de que lo que decimos tiene un rigor, tiene una demostración, y lo comento por los artículos que cada vez nos piden más comprobación de que se ha hecho campo o de que has estado en el campo, se tiene autorización. No creo que a un escritor de ficción o que su ficción es realismo, incluso autobiográfico o biográfico, le pidan tantos elementos, ¿no? O sea, siento que el reconocimiento
más que del resultado, es de haber cumplido con unos formalismos, ¿no? Bueno, y claro, eso tiene que ver también con que cada vez nos piden que publiquemos mayor número de artículos, ¿no? Porque entonces aquí sí viene otra, que tiene que ver nuevamente con estas relaciones de poder, ¿no? Ya nosotros también formamos parte de un sistema y en ese sistema pues tenemos que cumplir con cierto número de artículos que hay que publicar, con ciertos tipos de criterios y además no en cualquier revista. Lupita. Sí, Ernesto. Bueno, creo que tu charla, tu presentación apunta muchos temas, ¿no? Sobre la propia etnografía y no solamente sobre la escritura, y que son fundamentales para reflexionar y comprender lo que ahí hacemos como etnografía. Hay una cuestión a mí que me llama la atención y que desde mi punto de vista es nodal, que es ese paso del oral a lo escrito. La escritura etnográfica es fundamentalmente un signo escrito, es escritura, efectivamente, es un signo escrito, pero su sustento es un signo oral, es decir, el testimonio, la oralidad, ese escrito que presentaste de esta persona, que está transcrito, digamos, ¿no?, al signo de la escritura, ese paso, ese tránsito del oral a lo escrito, y que para hacer etnografía tiene que ser escritura, me parece que es uno de los temas, de los puntos más centrales y donde radica la posibilidad o no de captar la oralidad en su totalidad, ¿no? Ahora mismo recuerdo a Michel Desserteau que dice eso, es decir, la escritura no puede captar la oralidad porque la oralidad en el mismo momento de su enunciación fenece. Entonces se pregunta, ¿qué es lo que traen esos viajeros? ¿Qué es lo que trajeron esos etnógrafos, ¿no?, que lo plasman en la escritura, que se sustentaron precisamente en la palabra enunciada cuando fenece en el mismo momento de la enunciación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que captura la escritura? Y ahí hay muchas versiones, dice Michel Desserteau, pues lo que captura y lo que produjo esa escritura son ficciones, ¿no? Del por allá, de los otros, de los salvajes, construyeron al salvaje, al primitivo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ese problema, esa cuestión del paso del oral a lo escrito, y cómo nosotros como etnógrafos lo hacemos, ¿sí? O simplemente no logramos esa captura, esas metáforas, esas visiones sobre la vida, sobre la cultura en general de las personas, y simplemente son aproximaciones, ¿no? Es decir, a mí me parece que, y lo planteo así como hipótesis de trabajo, la etnografía es una aproximación a la vida de los otros. No es la vida de los otros. Es una aproximación que con signo escrito, ¿no?, sustentado en un signo oral, en una oralidad que no se deja atrapar por completo, y simplemente lo que hacemos son aproximaciones a la realidad. No es la realidad, ¿no? Y en ese sentido, pues habría que comprender así a la escritura. Y las preguntas que señalas, me parece que complementan esa discusión. ¿Para qué? ¿Desde dónde? Etcétera. Complementan esta producción de la escritura simplemente como una aproximación. Nada más. Gracias. Gracias a ti, Ernesto. Irán tiene la mano levantada y Majo.
Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Sí, tengo una pregunta, doctora. Entonces, tu propuesta sobre las metáforas es, quiero entender un poco mejor, porque tú las pusiste como recurso. Entonces, tu postura sería como una vigilancia sobre las metáforas, porque dijiste, bueno, podemos llegar a campo con una idea predeterminada, ¿no? Que eso sería el ejercicio de vigilancia. Pero vamos, o sea, ¿cuál sería como tu propuesta concreta sobre el uso de la metáfora? Vale. Majo, ¿me das chance de responder? Si no se me va la idea. Bueno, gracias. Mira, y sí quiero como retomar tantito lo que dijo Ernesto. Un poco, a mí lo que me interesa es pensar en la escritura como un ejercicio en donde se ponen en juego los distintos sentidos sociales que tienen distintos grupos, incluyendo el grupo al que pertenece el investigador o la investigadora, en este caso. Y si es así, pues que atraviesa un buen de relaciones sociales, y coincido con Ernesto. No estamos haciendo una representación, o sea, no estamos diciendo una descripción total de la realidad. No estamos diciendo que esa es la realidad. Estamos haciendo una descripción desde las propias condiciones y la posición autoral, ¿no? Desde el locus de enunciación de quien es autora o autor, ¿no? Para señalar algo, ¿no? Y para dar posibles explicaciones de los comportamientos sociales. Lo que Weber luego nombra, pues, modelos típicos ideales. O sea, eso es un modelo típico ideal en donde hacemos un acercamiento a esa realidad que observamos y que nos permite más o menos predecir cierto tipo de comportamientos o explicar el sentido de ese tipo de comportamientos. Con esta idea en mente, lo que quiero retomar es que las metáforas son recursos que utilizamos tanto investigadores como informantes, y que estas metáforas están señalando distintos aspectos, que es donde tenemos que tener cuidado para no irlos confundiendo. Hay momentos en que usamos las metáforas de forma conceptual, porque ya la hemos asumido, punto. O sea, si tú ya decidiste asumir esta metáfora de red social como tal, está bien, ¿no? Pero antes debiste cuestionarla y saber por qué la elegiste. Lo que no se vale es retomar esa metáfora o usar las metáforas y escribirlas sin estar consciente de que las estás utilizando como conceptos o como recursos evocativos o como ejemplificaciones. Porque eso sí pasa de repente, que encontramos que autores ya dan por sentado, no sé, no te me vayas a la yugular, Ernesto, no te me vayas a la yugular. El territorio acuerpado. O sea, el territorio acuerpado es una metáfora. Es más, la noción de identidad social es una metáfora, ¿no? Pero tenemos que estar conscientes de ellos, y si la usamos conscientemente y si hacemos esta vigilancia de la construcción del conocimiento, me parece que está bien. Y si vamos a retomar una metáfora hecha por alguno de nuestros informantes, porque esa es la única manera de captar el sentido que ellos les están dando al conflicto, a la palabra misma, pues la retomamos. Pero entonces ya no es necesariamente la conceptualización, ahí ya puede ser pues la ejemplificación o la evocación, dependiendo de qué cosa quieres estar escribiendo en tu etnografía. Esa es mi propuesta, que cuando escribamos estemos analizando nuestra posición como autores y nuestras relaciones,
y que esas metáforas sepamos que son eso, polisemánticas, polifuncionales, y por tanto tenemos que estarlas vigilando, porque la diferencia entre una escritura de un meme y la nuestra es que nosotros, como decía Miguel, sí tenemos una responsabilidad al generar un conocimiento científico, por eso adoptamos un método específico, si no haríamos otra cosa, seríamos autores de ficción. No sé si con eso contesté y quedó más claro. Sí, gracias. Yo quería un poco tu respuesta integrada porque me quedé con la sensación de que también necesitamos una postura ante el uso de la metáfora. Es decir, bueno, eso me resuena a partir de escucharte, ¿no? Como cuidado, tienes que estar vigilante del uso de estas metáforas para poderlas emplear con cierto sentido en tu escritura etnográfica. Bueno, con eso me quedo. Te agradezco mucho. Gracias a ti, Irán. Majito, ahora sí. Bueno, por un lado, como que se me hace súper, o sea, estoy así otra vez contactando con lo complejo que es la etnografía, porque es este rollo de se ponen en juego los distintos sentidos en todos los sentidos, ¿no? O sea, de que haces etnografía justamente a través de los sentidos, de lo que vas percibiendo, y luego eso va generando sentidos en el sentido de significados, ¿no? Que se van entrelazando. Bueno, se me hace como que es infinita, ¿no? Pero tengo la duda, o sea, como que yo sí sigo con la duda de lo que hablaban hace ratito, de cómo, o sea, o si la escritura etnográfica puede dialogar con estas visiones más sociológicas o con, este, o sea, mi tesis yo la hice en relación a la vulnerabilidad social que experimentaban niñas y niños jornaleros en la sierra, ¿no? Entonces, o sea, ellos nunca me dijeron, pues yo soy vulnerable, ¿no? O sea, pero ahí es cómo expresar una realidad que justamente es resultado de, pues, de las desigualdades que ha generado la sociedad, sí, a partir o en este diálogo intercultural con la otredad. Algo así es mi reflexión, no sé si me expliqué. O sea, si se pueden integrar estas problemáticas de desigualdad que se expresan en conceptos de vulnerabilidad, pobreza, eh, pero justamente recuperando la visión de la otredad. Pues es que esa tendría que ser parte como del trabajo, ¿no? Cuando sí asumes un enfoque intercultural, pienso. No estoy tan segura, pero pienso que eso sí tendría que ser, al menos. Pero es dialogar esos conceptos, o sea, no imponerlos, sino más bien escuchar cómo es su realidad y entonces a partir de eso ir construyendo más bien. Yo sí, creo que se los he dicho en muchas clases, Majo, ¿no? O sea, yo sí llego a campo con ciertos lentes, pero tengo que cuestionar esos lentes. O sea, esos lentes, como los que tiene Gregorio de sociólogo y etnógrafo, ¿no? O sea, yo me pongo, no sé, los lentes de postestructuralista o a veces, no sé, funcionalista o lo que sea, lo que se me ocurra en el momento, lo que piense que es como más adecuado, ¿ah? Pero el hecho de que yo llegue no es con esos lentes, no significa que es la neta del planeta, sino más bien eso es justamente lo que tengo que estar cuestionando. O sea, sí pienso que eso es lo que se tiene que discutir, al menos desde la perspectiva etnográfica, que asume un enfoque intercultural, ¿no? Gregorio y luego Laura, y luego había levantado la mano alguien más, pero creo que Alejandra, ya. Alejandra, sí. Sí, solamente quería decirte que me gustó mucho tu exposición, realmente viniendo desde el lente sociológico, etcétera. A mí me parece que tu exposición estuvo súper bien. Yo te sugeriría que, obviamente ya lo estén grabando, pero digamos que como
elaborador y productor yo de materiales educativos, te sugeriría que lo editaran, ¿sí? O sea, que el video, que no subas a YouTube un video de 3 horas, sino que se editara de manera que se extraigan fragmentos clave de la exposición. Porque de esa manera es más útil y práctico y atractivo, digamos, para un montón de gente que podría estar interesada en esto, ¿no? Pues gracias y felicitaciones. Gracias, Gregorio. ¿Ya me puse roja? Laura, por favor. Sí, gracias, Lupita, por darnos estas tesis para el debate, y me imagino que nos van a salir a resonar en determinado momento en las otras exposiciones. Yo quisiera regresarme un poquito a la parte donde tú decías que como etnógrafos estamos escribiendo y representando lo que los otros nos dicen, y lo vamos a contar en el relato etnográfico, ¿no? Creo que algo también importante que hay que tener en cuenta es el contexto en el cual vamos a estar escribiendo. Una cosa es donde yo escribo en mi tesis, el contexto, el relato etnográfico, cómo lo voy a escribir ahí y cómo me posiciono ahí. Y otra cosa es cómo lo hago en una revista donde me quiero posicionar y pelear con otro tipo de autores, ¿no? O sea, creo que sí hay que distinguir también el contexto y el campo disciplinar en donde estás. O sea, puedes tener etnografía utilizando desde la sociología, y ahí tendrás un tipo de forma de estarla redactando utilizando estas categorías, como bien decía Majo, que no las puedo usar. No, sí las puedes usar, Majo, pero lo que te pide la parte etnográfica es, desde entrada, cuestionarte esas categorías sociológicas que tenías de entrada, como vulnerabilidad, riqueza, etc. O sea, te las puedes cuestionar, las puedes tener, incluso las puedes utilizar como categorías teóricas para poder hacer el análisis de tus datos, o sea, lo puedes tener, pero antes de meterla en el trabajo de análisis de lo que encuentras en eso que tú estás construyendo como problema, creo que sí es importante pues pensarlas por qué tú las quieres usar y desde qué marcos teóricos estás construyendo eso. O sea, hay detrás algo, hay una intención de tu parte, hay un posicionamiento, decía Lupita, político, sí, pero también hay un posicionamiento de poder ahí. Tú estás en un lugar privilegiado para poder escribir. Ellos no están en un espacio privilegiado para poder escribir. Tú tienes la voz de ellos, construyes una voz. Entonces creo que sí es importante tener en cuenta que en el momento que tú estás escribiendo, pues tienes todas estas aristas que tienes que poner en común para poder generar lo que es el relato etnográfico. Y que no es sobre interpretar lo que ellos te están diciendo, lo que tú estás viendo, porque a veces encontramos relatos etnográficos donde uno quiere encontrar vulnerabilidad desde el inicio, desde tu pregunta de investigación, y vas y lo encuentras, y en tu relato etnográfico sale, ¿no? Pero nunca te has cuestionado eso, ¿no? Entonces, creo que sí es importante este problema de vigilancia, pues ya lo decían otros autores, pues vigilancia epistemológica para todo el proceso, ¿no? El proceso de generar la investigación, desde ahí empieza el contexto donde estoy, pero también la relación de poder en el que yo estoy, o de privilegio en el que estoy para poderlo escribir. Es lo que me evoca tu presentación, Lupita, porque sí estamos como inmersos, es el relato etnográfico, es la escritura etnográfica, pero inserta dentro de un contexto, sí, de cuestiones políticas, pero también de poder, y que responden a un campo disciplinar que también está en este espacio de poder, según yo lo veo, ¿no? Y de privilegio. Creo que hasta ahí. Muchas gracias, Laura. Alejandra. Sí, gracias. Yo concuerdo mucho con la última compañera, ¿no? De que siempre hay que, o sea, no podemos decir que una
la realidad que vemos es una realidad absoluta, ¿no? Porque a final de cuentas para eso están los informantes, para contrastar lo que en teoría nosotros ya sabemos, ¿no? Ya antes de ir a campo se hizo todo un trabajo de prospección y a través de hacer trabajo de prospección, eso es lo que vas a comparar, ¿no? ¿Qué otros han escrito sobre el tema? ¿Cómo lo ves tú? ¿Y qué es lo que ves en el campo? Y no a darle una sobrelectura a veces, ¿no? Creo que es uno de los pecados que a veces cometemos como científicos sociales, de darle una sobrelectura a algo que, pues, es difícil de dárselo, ¿no? Por ejemplo, yo pienso mucho, es que no recuerdo ahorita si era de Marie-Noëlle Chamou un artículo muy bueno sobre, perdón, es que no suelo aprender bien los nahualismos, soy muy torpe para eso, pero hablaban del tonali, perdón, ¿no? Entonces decía, bueno, es que no podemos decir exactamente qué es el tonali, hay muchas interpretaciones del tonali, y aquí lo que el interés de la escritora, bueno, de la investigadora era no dar no explicarlo ella, sino decir, hay muchas interpretaciones del tonal y no podemos compararlo con una realidad cultural en la que pertenecemos, ¿no? O sea, entonces, quizá hay también que entender eso, ¿no? Las realidades culturales que aportan y qué lecturas o sea, no quiero decir qué lectura le damos nosotros, ¿no? Sino qué aporta y qué visiones nos puede dar, y no sobreleer este tipo de situaciones, ¿no? No sobreleer este tipo de significaciones. Entonces, creo que sí, es eso, ¿no? O sea, no podemos tampoco solamente irnos forzar solamente a la realidad la que queremos ver, porque creo que eso es lo rico del trabajo etnográfico, ¿no? Que tú vas, contrastas y encuentras cosas, e incluso a veces hasta cambias de tema y tienes una crisis existencial espantosa, pero ahí está, ¿no? Eso es lo enriquecedor, y creo que eso es lo que nos inserta a veces en la realidad, ¿no? ¿Qué vemos y qué sentimos? ¿Qué es lo que nos están dando? ¿Qué información nos está dando? Y ese es quizá el poder y el privilegio que tenemos, ¿no? Describir una serie de realidades que podemos contrastar con otras realidades, ¿no? No es la única verdad absoluta la que nosotros tenemos. Muchas gracias, Alejandra. La verdad es que me parece que pues han salido cosas interesantes. Ahorita que hablaba Alejandra, yo me acordé de Renato Rosaldo, y cuando empieza a hablar como de este asunto del llanto, ¿no? Por arrancar las cabezas, y después cuando muere su esposa entiende el llanto desde la parte más emotiva, ¿no? Entonces, bueno, de eso me parece que tiene que ver con esto de no sobrepensarlo, que también estoy de acuerdo, ¿no? O sea, pero que implica pues esto, valorar justo los sentidos y construir el conocimiento antropológico. Les agradezco mucho. La verdad es que pinta muy bueno. La siguiente sesión le va a Gregorio, ¿no? Vamos a ver si ese día tiene sus lentes de sociólogo y etnógrafo o se pone solo los de sociólogo. No lo sé. Pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí, y pues nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, adiós, gracias. Hasta luego.